Estimado conductor, este material visual hace parte de 3 videos de capacitación, donde usted podrá adquirir nuevos conocimientos para el desarrollo de la actividad de transporte de mercancías peligrosas, con enfoque a plaguicidas químicos de uso agrícola. Para el desarrollo de esta actividad, es necesario tomar medidas de prevención y control, y asimismo determinar responsabilidad de cada actor en la cadena de transporte, requisitos del vehículo y procedimientos, prácticas durante la operación. En el día de hoy abordaremos el tema correspondiente a la capacitación número 3, el cual hace referencia al tema de prácticas durante la operación. Para garantizar un transporte seguro, con mínimos impactos ambientales y salud de los trabajadores, y disminuir la probabilidad de accidentes, es necesario controlar y monitorear frecuentemente todas las prácticas involucradas en el transporte. Es necesario y recomendable verificar procedimientos para cada una de las actividades que abarca la operación de transporte, entre las cuales encontramos manejo de carga y descarga, planificación de transporte, higiene personal y equipo de seguridad. Riesgos. En lo que respecta al manejo de carga y descarga, tenga en cuenta que usted debe estar capacitado y entrenado para desarrollar la actividad de carga y descarga. Antes de cargar y descargar un vehículo, es conveniente leer y entender la información de la tarjeta de emergencia o ficha de datos de seguridad, hoja de seguridad, de tal manera que se conozca la forma adecuada de manipular las sustancias peligrosas. Debe tener los procedimientos claros, entendidos y ejecutados por todo el personal para las operaciones de carga y descarga, para garantizar una operación con mínimos riesgos e impactos al ambiente. Antes de descargar cualquier sustancia o residuo peligroso, debe hacer una inspección física de la parte externa del vehículo, para verificar si hay escurrimientos, fugas, señales de impacto, desgaste, sobrecalentamiento del motor, entre otras. Es necesario que también tenga en cuenta que la carga debe estar embalada y envasada, según la norma técnica colombiana 1692, y deben ser resistentes a la manipulación y que esté en buenas condiciones físicas. No se debe aceptar ni transportar sustancias y residuos peligrosos que no hayan sido debidamente clasificados, embalados y o envasados, etiquetados, descritos y certificados en un documento de transporte. Nunca se debe compartir la unidad de transporte con alimentos y sustancias peligrosas. La mercancía debe estar clasificada y etiquetada de acuerdo con el Decreto 1609 del 2002 y del Sistema de Clasificación de la ONU. Contar con la tarjeta de emergencia o ficha de datos de seguridad de todas las sustancias transportadas. Debe recibir instrucciones de operación segura y correcta de todos los equipos, como lo es los elementos de protección personal y procedimientos sobre emergencias, kit de derrames. Cuando realice la carga y descarga del material, debe tener en cuenta la segregación, la cual hace referencia a la separación o aislamiento de una mercancía peligrosa de otra mercancía que puede ser o no peligrosa, de acuerdo con la compatibilidad que exista entre ellas. Puede observar en la matriz la separación de los productos de acuerdo con sus características químicas. Por ejemplo, una sustancia venenosa clase 6.1 debe estar separada a una distancia mínima de 3 metros de una sustancia clase 4.2. Para la planificación del viaje o transporte, usted debe tener en cuenta el plan de transporte que debe incluir hora de salida del origen y llegada al destino, ruta seleccionada, números de contacto de emergencia, empresa, fabricante, destinatario, comités regionales, lista de puestos de control de la empresa a lo largo de la ruta. Debe portar todos los documentos exigidos por las autoridades de tránsito, sanitarias y ambientales. Entre los documentos generales encontramos licencia de tránsito, licencia de conducción, y el manifiesto de carga o remesa terrestre de carga. Para la documentación específica encontramos certificado en la titulación laboral, transporte de mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga de acuerdo con la legislación y normatividad vigentes, tarjeta de emergencia o ficha de datos de seguridad, hoja de seguridad. El manifiesto de carga o remesa terrestre de carga es el documento que ampara el transporte de sustancias peligrosas ante las distintas autoridades cuando éstas se movilizan en vehículos de servicio público, mediante contratación a través de empresas de transporte de carga legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Debe contener datos generales de la empresa, del vehículo, del propietario, del conductor, del remitente y destinatario, de los seguros de transporte. El certificado para conductores que transportan mercancías peligrosas es el documento mediante el cual un organismo certificador debidamente acreditado reconoce la capacidad del conductor para desempeñarse en el transporte de mercancías peligrosas. Tarjeta de emergencia o ficha de datos de seguridad, hoja de seguridad son los documentos que proveen la información básica de seguridad requerida para actuar en situaciones de emergencia.
La higiene personal y los equipos o elementos de protección personal son un factor importante para la reducción al riesgo, por lo tanto, la empresa debe contar con instalaciones separadas de cambio y aseo personal una vez haya finalizado la jornada laboral. Debe cambiarse de ropa al final de la jornada de trabajo, en especial los trabajadores que manipulan sustancias tóxicas. Se debe contar con un sistema de lavado de ropa contaminada. Recuerde que para realizar cualquier labor en la que esté involucrada la manipulación de sustancias y residuos peligrosos, se debe contar con equipo de protección personal. La empresa debe desarrollar capacitaciones y entrenamiento constante a sus empleados. Del mismo modo, los conductores deberán asistir, obtener y portar el curso básico obligatorio de capacitación para conductores, el cual es reglamentado por el Ministerio de Transporte. En lo que respecta a los riesgos, usted debe tener en cuenta que en el transporte de mercancías peligrosas se corren grandes riesgos como contenedores con fugas, emisión de vapores durante las operaciones de carga y descarga, deficiencias de embalaje, estibado incorrecto de sustancias químicas, de adoptar medidas de emergencia cuando no se está preparado o no se cuenta con elementos adecuados, mantenimiento deficiente a la unidad de transporte, condiciones inseguras en la vía. Recuerde que, si usted como conductor es responsable de la carga y la descarga, necesita formación sobre técnicas de levantamiento de carga adecuadas. Con el fin de prevenir los riesgos mencionados, los conductores se deben tomar el tiempo para inspeccionar con detalle su vehículo antes de partir. Por tal motivo, para garantizar un transporte seguro es indispensable identificar la clase a la que pertenece la sustancia transportada y establecer condiciones y procedimientos adecuados y seguros para la carga, transporte, descarga, manipulación y demás operaciones necesarias. Existen disposiciones específicas para el transporte según peligrosidad, clase, de acuerdo con la norma técnica colombiana, por ejemplo. Para la clase 3, que son los líquidos inflamables, las especificaciones las puede encontrar en la norma técnica colombiana 2801. Transporte de sustancias químicas peligrosas, clase 3. Embalajes y condiciones de transporte terrestre. Para la clase 6, que hace referencia a las sustancias tóxicas, 6.1, e infecciosas, 6.2, las especificaciones las puede encontrar en la norma técnica colombiana 3969. Transporte de sustancias químicas peligrosas, clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. Transporte terrestre por carretera. Para la clase 8, son las sustancias corrosivas y sus especificaciones se encuentran en la norma técnica colombiana 3971. Transporte de sustancias químicas peligrosas, clase 8. Sustancias corrosivas. Transporte terrestre por carretera. Y para la clase 9, que hace referencia a sustancias peligrosas varias o misceláneos, sus especificaciones se encuentran en la norma técnica colombiana 3972. Transporte de sustancias químicas peligrosas, clase 9. Sustancias peligrosas varias. Transporte terrestre por carretera. A manera de resumen tenemos que, antes de la carga y o descarga usted debe tener claro los procedimientos, leer y entender la información de las tarjetas de emergencia o ficha de datos de seguridad, e inspeccionar el vehículo para detectar escapes después de la carga y antes de iniciar el viaje. Estar debidamente capacitado. Antes de la carga, las mercancías peligrosas deben estar embaladas y envasadas, etiquetada y descrita de acuerdo con la norma. No debe transportar alimentos junto con las sustancias químicas. Debe tener en cuenta la segregación para disponer la mercancía de forma segura. Antes de la salida del vehículo, cerciórese que cuenta con todos los documentos, plan de transporte, documentación general y específica. Identifique la clase de peligro de la sustancia que transporta y establezca los procedimientos adecuados para su carga, transporte, descarga, manipulación. Por parte de Seguimiento Ambiental Postregistro, agradecemos su atención. Por favor, no olvide diligenciar el cuestionario.